Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar lo que es el tema de la craneotomía, pero antes de hablar pues de qué es la craneotomía debemos saber cómo está conformado el cráneo y su anatomía del cráneo, ¿cierto? El cráneo podemos ver que es una estructura ósea a la cual encierra el encéfalo y su función principal es la de proteger a este encéfalo. Y se divide en dos zonas, una es la zona craneal y la otra es la zona facial. La zona craneal es la que encierra el encéfalo, la que lo protege, y la zona facial pues es la que comprende los restos de huesos del cráneo. Los huesos del cráneo están conformados por varias partes, por ejemplo, el hueso frontal, este hueso es el que se sitúa sobre y protege el lóbulo frontal. Este es el que permite dar la forma a la frente y llega hasta la parte superior de la bóveda del ojo o margen supraorbital, siendo este un punto de unión entre el neurocráneo y el viscerocráneo. Los huesos parietales, estos son los huesos más grandes del cráneo y que forman la mayor parte de la región superior y lateral de este mismo. Este se conecta con el hueso frontal por la sutura coronaria y con los parietales con las temporales con las suturas escamosas y con el occipital por la sutura lamboidea. Ambos parietales se unen entre sí por la sutura sagital. Los huesos temporales, estos son dos huesos situados cada uno pues debajo de los parietales unidos entre sí mediante las suturas escamosas. Estos huesos irregulares pues pueden dividirse en tres zonas. Las zonas escamosas, que es la cual se sitúa alrededor de la sutura escamosa. La zona mastoide es la que está próxima a la mandíbula y en ella se alojan los músculos de este y del cuello. Y la zona pétrea es la cual posee en su interior el oído medio y el oído externo. El hueso occipital es este hueso el que configura mayoritariamente la base del cráneo y son las que se conectan por el foramen u orificio del encéfalo, y aquí es por donde pasa perdón, tanto el encéfalo y la médula espinal, que aquí es donde se conecta. Esta parte protege el lóbulo occipital y el temporal, el cerebelo y el tronco cefálico. Posee varias protuberancias y crestas que se conectan con las vértebras, se conectan con el parietal por la sutura lamboidea y con el temporal por la sutura occipitomastoidea. El hueso esfenoides, pues este hueso es uno en forma tanto de murciélago o mariposa. Este se sitúa a la altura de la sien, que es donde a veces nos tocamos el pulso, conectando con los huesos tanto frontales como temporales y occipitales. Va de lado a lado del cráneo de manera horizontal y se compone de cuerpo, alas mayores, alas menores y la apófisis pterigoidea. El primero de estos y una de las partes más importantes pues, de este tipo de hueso es la silla turca. ¿Por qué? Porque en este se aloja la hipófisis y a su vez tanto se asienta como la protege. El hueso etmoide, este es un hueso pues, que se sitúa entre el esfenoides y los huesos nasales, participando en sí en la formación de las órbitas tanto oculares como las fosas nasales, actuando pues como techos de estos segundos, vendría siendo de las fosas nasales. Ahora seguimos con los planos anatómicos del cráneo. Los planos anatómicos vienen siendo todas las partes, pues por decirlo así, musculares, óseas, que tiene el cráneo pues de afuera hacia adentro, de la parte externa a la parte interna. La parte externa vendría siendo la primera, que es la piel y el tejido cerebral subcutáneo, que en este caso vendría siendo el cuero cabelludo y es la parte que reviste el cráneo. Luego le sigue la fascia, que esta es la llamada galea aponeurótica y es la que cubre la parte superior del cráneo por detrás y se une entre un intervalo de unión con los occipitales y específicamente en la protuberancia occipital externa y en las líneas más altas también del hueso occipital, que ya vendría siendo la nuca y por la frente. Esta también tiene una forma corta y pues de pequeña prolongación entre la unión de los huesos frontales. El periósteo, este periósteo es una capa que recubre pues el hueso y está formada pues de tejido conectivo, tejido vascular, fibrosa y a la vez resistente, que cubre los huesos por su superficie externa, excepto en lugares cuando hay articulaciones o ligamentos. Pues esta membrana también tiene como función nutrir y darle vida al hueso.
Luego le sigue el hueso. El hueso, como anteriormente dije, es la parte ósea, que en este caso vendría siendo el cráneo, que es la que reviste y protege el encéfalo. Luego del hueso, ya llegando más a cavidad, encontramos ya las meninges, que en este caso vendría siendo la dura madre, que es la parte externa. Y pues esta meninge, esta dura madre es fibrosa y es brillante. Esta capa envuelve completamente el neuroeje desde la bóveda del cráneo hasta el conducto sacro, es decir, desde la cabeza hasta la última vértebra sacra. Este es un cilindro hueco formado pues por una pared fibrosa y espesa. Este es sólida y poco extensible y se distingue en dos partes, tanto la dura madre craneal, que esta es la que está adherida a los huesos del cráneo, emitiendo prolongaciones que mantienen en su lugar a las distintas partes del encéfalo, y contiene vasos venosos donde recoge la sangre venosa que regresa del cerebro. Y la dura madre espinal, esta es la que encierra por completo a la médula espinal por encima y se adhiere por el agujero occipital y por debajo a nivel de las vértebras sacras, formando un embudo o el cono dural. Luego le sigue la meninge intermedia, que en este caso vendría siendo la aracnoide, que tiene como función principal se encuentra por debajo de la dura madre, claro está, y se encarga de la distribución del líquido cefalorraquídeo que recorre en el espacio subaracnoideo entre la pia madre y la aracnoide. Luego de última le sigue la pia madre, que esta es la meninge interna que protege el sistema nervioso central, pues se encuentra cerca de las estructuras nerviosas, tapiza las circunvoluciones del cerebro y se insinúa hasta el fondo de los surcos y las cisuras. Pues también las formaciones coroides son dependencias de la pia madre y se aplican contra pues, la membrana ependimaria entre los ventrículos. Cabe destacar que también la pia madre forma telas coroideas, y aquí en estas telas coroideas es donde se forman los plexos coroideos, que son los que se encargan de crear el líquido cefalorraquídeo. Y por último, la corteza cerebral, que esta es una sustancia gris pues que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. A la corteza se le conocen pues tres componentes principales, que es uno el arquicórtex, la segunda el paleocórtex y la tercera el neocórtex. La corteza cerebral también presenta como una delgada laminita de materia gris, pues de pocos milímetros de espesor, es muy delgada, que cubre ambos pues, hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. Y cabe resaltar también que en esta corteza cerebral pues, es donde ocurren varias emociones, como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Bueno, ahora sí vamos a hablar lo que es de la craneotomía. Ya como dimos pues, la anatomía del cráneo, pues ya sabemos pues, qué es el cráneo, y vamos a abordar qué es la craneotomía. La craneotomía pues, es un procedimiento quirúrgico que consiste en hacer ventanas abiertas quirúrgicamente en el espacio y sus cubiertas para lograr tanto el acceso al encéfalo o al espacio epidural. Su diseño ha evolucionado a pasar de los años. ¿Para qué? Pues para disminuir la extensión y lograr las ubicaciones que pues llevan a vías tanto transcerebrales o transcisternales, y también permiten que sean menos destructivas. En algunos casos alcanzan pues seguridad en áreas muy profundas o muy basales, y pues también al mismo tiempo afectan tanto la estética craneofacial o lo menos posible. Pues generalmente también pues se realizan colgajos de tejido epicraneales, que son ya sea el hueso y la dura madre, aunque en algunas lesiones pues no es necesario abrir esta última. La clasificación de la craneotomía. En referencia al área craneal que se separa quirúrgicamente, habitualmente se le llama craneotomía o craneotomía osteoplásticas, que es cuando se conserva tanto el colgajo óseo para reponerlo durante el cierre de la operación, y su técnica pues no implica una exéresis suplementaria de otras partes craneales. Y las otras son nombradas craniectomías osteoclásticas cuando no se realiza el cierre de la ventana ósea, es decir, que se le saca el colgajo óseo y ese mismo colgajo pues no entra, eso se desecha. Ahora vienen lo que son los abordajes para esta craneotomía. Existen tres tipos de abordaje. El primero es el supratentorial, que en este abordaje pues son diseñadas para los accesos a lesiones en las áreas encefálicas
pues ubicadas sobre la tienda del cerebelo y pues permiten también entradas anteriores, laterales, posteriores, superiores o inferiores. El abordaje infratentorial es lo contrario, es decir, que estas son diseñadas para tratar lesiones axiales o extraaxiales en la fosa craneal posterior, es decir, pues estructuras intracraneales pues ubicadas por debajo de la tienda del cerebelo, en cambio de las supratentoriales por encima de la tienda del cerebelo. Y el abordaje combinado, que vendría siendo tanto supratentorial como infratentorial, este tipo de abordaje pues se utiliza en ocasiones donde hay que tratar lesiones que se extienden tanto por encima como por debajo de la tienda del cerebelo. Bueno, ahora para hablar de tipos de craneotomías tenemos que ubicarla en los abordajes. En este caso, los tipos de craneotomía para los abordajes supratentoriales se encuentra la craneotomía frontotemporal. Este tipo de craneotomías proviene de la época antes de la microcirugía. Después de posteriores adaptaciones todavía se encuentra en empleo práctico en operaciones que pues requieren mucha más amplitud, por ejemplo en lobectomías frontales y para el tratamiento de hematomas yuxtadurales temporofrontales muy extensos. En algunos casos hay neurocirujanos que pues desdichadamente no cuentan con el recurso de la microcirugía y utilizan este tipo de craneotomías para operar pues las lesiones vasculares y tumorales. La craneotomía terional, este tipo de craneotomía tiene como objetivo el tratamiento microquirúrgico de las aneurismas de la circulación anterior y de la parte alta de la arteria basilar, así como los tumores de las áreas orbitaria, retroorbitaria, celar, paracelar, quiasmática, subfrontal, retroclival y prepontino. Su objetivo también es la de realizar operaciones con el mínimo de retracción cerebral, pues utilizando y ampliando los espacios o corredores naturales que existen en la base del cráneo, como el que bordea el risco efenoidal, que es del efenoide, y que se separa de los lóbulos frontales y temporales, es decir, el que se forma al disecar y abrir el valle silviano y la orquedad vasofrontal que se convierte en el espacio real pues, para eliminar la prominencia del techo de la órbita del cráneo. Luego viene lo que es la craneotomía frontolateral, que prácticamente tiene como objetivo facilitar las operaciones sobre los aneurismas pequeños y de mediano tamaño, de la parte rostral del polígono de Willis, que vendría siendo la arteria comunicante anterior y el origen de las arterias comunicantes tanto posterior y coroidea superior. Y por último, en este abordaje supratentorial encontramos la craneotomía supratentorial para accesos tanto laterales, lateroposteriores, posteriores y superiores. En esta técnica pues en este tipo se utiliza para lesiones del cráneo o su contenido en áreas que generalmente están cubiertas por el cabello, por lo que es mucho más fácil pues programar las incisiones pues con menos riesgo de afectar la estética craneal. Este tipo de craneotomía son de camino natural para abordar las regiones del encéfalo pues que están en compartimientos por encima de la tienda del cerebelo, es decir, en la parte superior del cerebelo. Aunque hay pues vías de compartimiento infratentorial que se inician pues en una craneotomía subtemporal supratentorial. Ahora comenzamos lo que es los tipos para el abordaje infratentorial. En este caso solamente encontramos solo un tipo, que vendría siendo una craniectomía unilateral subtentorial retromastoidea. Pues este tipo de craneotomía es más que todo es para tratar los neuralgias trigeminales. Ha tenido varias versiones posteriores con pocos cambios esenciales. Se pueden realizar con incisiones cutáneas verticales tanto en arco o en bastón. Generalmente están ubicadas en un punto equidistante entre la línea media y la apófisis mastoidea, aunque en algunas técnicas pues requieren una colocación lateral. Y ahora vamos con lo que son los injertos óseos. Ya estamos terminando todo lo que es el área de la craneotomía y los injertos. Pero antes de hablar de los injertos óseos debemos saber qué es un injerto.
para qué se utiliza y los riesgos que puede tener una clase de procedimiento como un injerto óseo. Un injerto óseo, este es un tipo de cirugía pues para colocar un hueso nuevo o sustitutos óseos dentro de los espacios ubicados pues alrededor tanto de un hueso roto o de un defecto óseo. Un injerto óseo pues se puede tomar de un hueso sano de la misma persona, en este caso vendrían siendo autoinjertos de hueso donado y congelado, como lo son los aloinjertos, y en algunos casos se utilizan el sintético, que vendrían siendo pues sintéticos. ¿Por qué se realiza este tipo de procedimientos de injertos óseos? Pues se realiza para fusionar articulaciones pues que impidan el movimiento, reparar huesos rotos cuando hay fracturas y también cuando hay un hueso lesionado que no está sanando. Riesgos hay muchos. En este caso vamos a hablar lo que son los más puntuales, los riesgos tanto antes de la anestesia, cuando se le suministra la anestesia y en el procedimiento. En este tipo, cuando están haciendo pues la anestesia, el riesgo que tiene el paciente es a contraer problemas respiratorios y reacciones a los medicamentos. En este caso también se encuentra que hay sangrado, infecciones, y también se le forman coágulos de sangre al momento de ingresar el catéter. Y en la cirugía es dolor, mucho dolor, claro está, cuando pues, se le saca el injerto a la misma persona, es decir, dolor en el lugar donde se le extrajo el hueso, lesiones a los nervios alrededor del área del injerto y pues rigidez en la zona. Ahora vamos a hablar lo que es el aloinjerto óseo. Este tipo de injertos pues se emplean fundamentalmente para soportar cargas mecánicas y resistir fallos en las zonas donde hace falta el soporte estructural. Estos cuentan con propiedades osteoconductivas. Tiene también la ventaja de estar pues disponibles en cantidades importantes y en diferentes formas, tanto de formas como tamaños. No se sacrifican estructuras pues del huésped y no hay morbilidad del sitio donador. Cabe resaltar que en este tipo de injertos hay una mayor preocupación. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan estos aloinjertos puede que haya la posibilidad de eliminar, ustedes disculparán la bulla, pero entenderán. Utilizan pues en este tipo de injertos la mayor preocupación es que se utilizan, pues que hay la posibilidad pues, de que este tipo de injertos puedan transmitir varios virus, como lo es el VIH y la hepatitis C o B. Bueno, listo. Dadas las complicaciones de los autoinjertos o aloinjertos óseos, pues actualmente existen estrategias pues, para tratar de reemplazar la necesidad de su utilización o la cantidad del mismo. También a los materiales pues con potencial generador de hueso se clasifican como uno, extensor óseo, el segundo es el potencializador óseo y el sustituto óseo. El otro tipo de injerto es el injerto autólogo. Este tipo de injerto según los años pues presenta ser el estándar de oro de los injertos, es decir que este es el más utilizado, por eso es que se le cataloga como el estándar de oro. Este puede ser de un hueso esponjoso, cortical, un cortical no vascularizado o un cortical que sea vascularizado. Y los diferentes tipos de injertos pues pueden tener distintas propiedades, como por ejemplo el injerto con propiedades osteogénicas vendrían siendo, que son las que son derivadas de la médula ósea, las osteoconductivas, que son las proteínas no colagenadas de la matriz ósea, incluyendo factores de crecimiento, y la última que es la matriz ósea desmineralizada, la actual llamada MOD. Esta salió en 1965 por el doctor Marshall Uris, que describió la preparación de la MOD y su uso como un agente osteoconductivo, pues demostrando que la implantación extraesquelética de esta MOD en animales resultó en una osificación heterotópica. Resultó también que es una solución ácida moderada, pues que renueva del hueso componentes minerales y se obtiene una mezcla colagenada tipo 1.
y proteínas no colagenadas que incluyen tanto factores de crecimiento, dentro de los cuales se encuentran las proteínas morfogénicas del hueso. Y cabe resaltar también que la MOD pues no proporciona ninguna integridad estructural, por lo que se debe utilizar en un ambiente de estabilidad como factor osteoconductivo. Sin embargo, tiene también pues potencial osteoconductor pues debido a su contenido alto de colágeno. A pesar de su elevado empleo en la actualidad, pues existen pocos estudios que validen a este tipo de injerto como una alternativa en injertos óseos, pero existen estudios que validan como un potencializador de la pues de fusión cuando se acompaña de un injerto óseo autólogo. Muchísimas gracias.